general, un hombre que defendía la marca, es decir, la frontera con los musulmanes. Un duque era el que conducía los ejércitos del rey católico. Un capitán, un varón, un gentilhombre, un hidalgo, son todos personas que lucharon y lucharon contra los musulmanes para conquistar una peña, una montañita, un promontorio y ahí hacer un castillo. Por eso nuestra patria, nuestra lengua, se dice castellana o catalana. Cataluña es Casteluña, porque estaba sembrada de castillos. Toda casa era un castillo romano. Castellum es un diminutivo de castrum. El apellido Castro es muy común, significa un campamento, de batalla, un atrincheramiento de los soldados para defender la fe. Una peña fiel viene de fe y también de lealtad. Así nace la nobleza nuestra. La nobleza de Inglaterra, tristemente, nació con la confiscación de los bienes de la iglesia, con esas propiedades que eran, pues, la ayuda para los pobres, que era el fondo para las obras de misericordia, como siempre lo ha sido. Digan lo que digan las leyendas negras, hay que ir a la historia y a los documentos y a los monumentos. Entonces, el origen de las iglesias protestantes se remonta a esos tres. Hay otras anteriores que se remontan a Wycliffe y a Hus. Los husitas eran del centro de Europa, la República Checa, Eslovaquia, Bohemia, todas esas partes, y nacieron, fíjense bien, los liturgistas de ahora, nacieron precisamente porque querían la Sagrada Comunión con el cáliz. Decían heréticamente, falsamente, que Jesucristo no está completo en la pura hostia, que se necesita también tomar el vino consagrado. Se llamaban utraquistas. Uterque, utraque, utrunque es un pronombre y es un adjetivo latino que significa uno y otro, los dos, ambos, a la par, en dúo. Para comulgar hay que comulgar también del cáliz, si no, no es comunión completa. Eso es una herejía. Y la Iglesia Católica repite, no señor. Cuando tomas tú la hostia, ahí recibes completo a nuestro Señor Jesucristo. No necesitas tomar el cáliz. En algunas, el rito ordinario por Pablo VI permite que en ciertas ocasiones muy solemnes se permita, si lo piden los fieles. ¿Oyeron bien los sacerdotes y los señores obispos? Solamente si lo piden los fieles. Así ha sido, al menos en la Conferencia Episcopal Mexicana, esa es la condición. Si no lo piden, el sacerdote no lo debe ofrecer. En fin, soy voz que grita en el desierto. Así pues, los orígenes de las sectas en la historia de la Iglesia tienen una raíz. Vamos a la Edad Media. Los bogomilos, los albigenses, los valdenses, todos ese grupo de herejías medievales, gnósticas, que todavía sobreviven, sobre todo en las asociaciones y sociedades secretas, que están prohibidísimas por la Iglesia, y cualquier persona que da su nombre, que ingresa a una sociedad secreta, queda automáticamente excomulgada. Y eso vale el día de hoy. Lo afirmó el cardenal Ratzinger cuando era prefecto del Santo Oficio de la Inquisición, de la doctrina de la fe. Lo reafirmó. El nuevo Código de Derecho Canónico no nombra específicamente a ninguna asociación secreta, pero dice cualquier asociación secreta. Entonces, vamos más atrás todavía. Hay herejes de la época antigua. Ya hablamos en otra ocasión
de Nestorio, era un obispo, un arzobispo de Constantinopla, patriarca, fue hereje. Hablamos de Arrio, el padre de los testigos de Jehová, era un sacerdote, y hubo muchos sacerdotes malos que fueron causa de las herejías. Entonces, esta visita del Santo Padre, en ese afán de padre, de papá, de abuelito, de decirles, vengan, se regresen, hay que entenderlo bien. No significa que estamos de acuerdo con el mal. Acuérdense que el error no tiene ningún derecho. La persona que yerra tiene todo el derecho a nuestra misericordia, a nuestra ayuda. Pero la caridad, fíjense bien cómo son las obras de caridad. Primero son las materiales, que esas son necesarísimas, pero son materiales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, ayudar a los que están en la cárcel y enterrar a los muertos. Eso hay que hacerlo. Pero las obras de caridad, de misericordia, estamos en el año de la misericordia, ya casi para terminarse, y vayan a la Puerta Santa, aquí es en Catedral, en la parroquia de Guadalupe de la Mesa, por nombrar dos, hay otras todavía, en cada ciudad hay, en Tecate también, la parroquia de Guadalupe. La misericordia espiritual son 7 obras. Comienzo por detrás. Orar por vivos y difuntos, perdonar las injurias, soportar, la palabra es esa, soportar con paciencia los defectos del prójimo, corregir al que yerra, dar un buen consejo al que lo necesita, consolar al que sufre, y la primera es enseñar al que no sabe. La caridad para con todos los que andan en esas sectas, que yerran como ovejas perdidas, lejos del único rebaño, del único buen pastor que es Jesucristo. La caridad hacia ellas, la misericordia hacia ellas y el verdadero ecumenismo, mis queridos hermanos, sacerdotes y obispos, es enseñar, enseñar. Y este programa Encuentro con nuestra Iglesia tratará siempre de enseñar y también de corregir, pero en general, nunca hablaremos de una persona en particular, absolutamente. Y si hay preguntas, que son bienvenidas todas, si hay alguna pregunta personal, esa no será respondida, porque no es el foro, no es el lugar, ¿verdad? Yo pido a todos que tengan ese deseo de aprender, y esa es la base. Yo con mucha humildad, pero quiero darles un poco mis credenciales, ¿verdad? Para la apologética, estamos en ese punto de la apologética. Soy licenciado en filosofía por Universidad Pontificia, en aquellos años en que las clases eran en latín, ¿no? Y en que se estudiaba durísimo. Uno de mis maestros fue Cornelio Fabro, que es famosísimo y tiene sus obras, ahorita van apenas 25 volúmenes, van a ser como 50 volúmenes, un gran filósofo. Soy licenciado en teología, soy licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuando para entrar al Instituto Bíblico se tenía que tener ya la licenciatura en teología, y para entrar se tenía que saber ya perfectamente hebreo, griego, latín y al menos 2 o 3 lenguas modernas. De esa época me tocó. Mi compañero, les dije, de muchos cardenales, entre ellos el cardenal Roberto Sara. Mi especialidad fue copto, siriaco y ugarítico fenicio, que es casi la misma lengua, ¿verdad? Soy licenciado en Ciencias de la Educación. Tengo la mitad de la carrera de Derecho Civil y soy doctor en Teología Bíblica. Toda la vida me la paso con los libros. Trato de no perder un minuto por ustedes,
para poderles dar algo serio y que también ustedes se fíen de que no estoy inventando cosas ni dando mi opinión personal, mi gusto personal, no cuenta. Cuenta lo que está en los documentos de la Santa Madre Iglesia. Dentro de la verdadera Iglesia hay una marca muy importante. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por qué se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios? ¿Por qué vino al seno purísimo de María, la Santísima Virgen? ¿Por qué? Para salvarnos. Su nombre es Cordero de Dios, pero su apellido es que quitas los pecados del mundo. ¿Cómo quita los pecados? A través de un acto de aceptación, como dicen los protestantes, como dijo Lutero, yo te acepto como mi Dios y mi Salvador, y ya con eso quedé salvado, y ya estoy salvo. No, eso es algo muy subjetivo y muy sentimental. No. Nos salva con los 7 sacramentos. La presencia de Jesucristo, nuestro Señor, en la iglesia, no está en la comunidad. Sí, ahí está Jesucristo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. No está en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. No. Cuando Jesucristo dice, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Cuando Jesucristo le dice, enojado a sus enemigos, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, los exegetas, interprétame bien esas frases. ¿Por qué dice eso Jesucristo? Se refiere a la liturgia que vino después, pero que los apóstoles, reflexionando, dijeron, a esto se refirió Jesucristo. Cuando el sacerdote consagra la hostia, en el rito tradicional de 20 siglos de la iglesia, siempre se cantó, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se refiere a la Santísima Eucaristía, como nos dicen los santos padres. Jesucristo está en la iglesia, en la Santísima Eucaristía. Está en el bautismo, porque no es el sacerdote, ni tú, todos ustedes pueden bautizar en caso de necesidad. A un niño, échale el agua, no esperes que venga el sacerdote, si se está muriendo el niño. Juan, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y eso lo puede hacer un musulmán, un budista. Dile, hazlo, échale el agua, con la intención de hacer lo que hace la iglesia, y ese niño queda perfectamente bien bautizado. El ministro del sacramento del bautismo puede ser cualquier persona, con tal que use agua natural. Puede ser agua de mar, agua de arroyo, agua sucia, lo que tú quieras, pero agua. La confirmación no es el término de la preparación catequística. Es ese sentido luterano. Lutero así la tiene. El sentido católico no. Es recibir el Espíritu Santo. Y en el Oriente, en todos los ritos orientales, y en toda América Latina y en España, siempre fue de bebé. Luego, inmediatamente podemos decir, después del bautismo, se confirmaba, para tener fuerzas en estos lugares tan distantes donde no hay sacerdotes, en estos lugares donde hay continua persecución religiosa desde hace más de 200 años. La confirmación hace que no caigas en los vicios ni en las sectas. ¿Se quitó eso? Y todos están en los vicios y en las sectas. Es que no tenemos fe. Muchos obispos no creen que la confirmación proporciona la fortaleza, el don de fortaleza. Muchos sacerdotes no creen en eso. Y miren nuestro pueblo cómo está. No neguemos, como nos dice el derecho canónico posconciliar, como nos pide el Concilio Vaticano II, no neguemos los sacramentos. Los fieles tienen derecho a los sacramentos. Tú no eres el propietario de los sacramentos. Tú eres un administrador, eres un ministro que debes dar gratis, porque gratis lo has recibido. Y como nos dice el Papa Francisco, esas palabras muy hermosas al inicio de su pontificado, seamos generosos con la misericordia, démosla. La misericordia más grande es dar los santos sacramentos a los fieles cristianos, ¿verdad? La unción de los enfermos.
perdona los pecados, hace que se alivien. Ya les platiqué en el programa, o creo que en una de las conferencias que está ahí en la misma página, puedes ver cerca de 300 videos, en los más recientes, de cómo un caso aquí en Tijuana, ese matrimonio que tanto estimo, ¿verdad? El esposo no cesa de repetirme que su esposa se alivió cuando recibió, ya estaba a punto de muerte, recibió el sacramento de la unción de los enfermos o extrema unción, ¿verdad? Perdona los pecados. Y el Papa Francisco nos dice, el Jueves Santo, su primer Jueves Santo, dice que estos santos óleos no se queden en la sacristía, sáquenlos a los hospitales, sacerdotes, sáquenlos a los enfermos. Qué hermoso cuando un sacerdote siempre dice sí a cualquier día, a cualquier hora del día y de la noche. Claro, en lugares peligrosísimos como todo el mundo el día de hoy, ¿verdad? Con muchísima prudencia, pero seamos generosos, mis hermanos. El orden sacerdotal, el matrimonio, sacramentos sociales, el orden sacerdotal para formar padres. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un obispo? El sacerdote da hijos a la iglesia, el obispo da padres a la iglesia. Por eso el que está con el obispo está con Cristo, nos dirá San Ignacio de Antioquía. Y el que no está con el obispo, por más que tenga ritos tradicionales y diga, estás mal, estás chueco, no estás en comunión con la iglesia. Ve con tu obispo inmediatamente, mañana mismo, pídele perdón, pídele penitencia y únete con tu obispo. Ese es lo que hizo Jesucristo, nos dio los apóstoles. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. El que a ustedes acoge, a mí me acoge. El matrimonio, el santo matrimonio, es un sacramento de Jesucristo. No es el matrimonio protestante, que se puede disolver con esa famosa interpretación chueca, mala, exegéticamente mala, de que Jesucristo dice, el hombre que deja a su mujer y se une con otra comete adulterio, la mujer que se separa de su marido y se une con otro comete adulterio, excepto en caso de fornicación. Ese excepto en caso de fornicación, ¿qué significa? La unión libre, el matrimonio al civil, el matrimonio inválido. El que se separa de eso hace bien y tiene que separarse. A eso no se refiere Jesucristo. Esa es la verdadera interpretación. En cambio, el protestantismo, comenzando con Lutero, ¿qué dice? Si uno de los dos comete adulterio, se disuelve el matrimonio. Qué a gusto, ¿verdad? Entonces, para disolver tu matrimonio, comete adulterio y ya se disolvió. Ese no es un sacramento, esa es una burla, esa es una farsa, esa es tu pasión sucia, esa es tu impureza, ese es tu adulterio, ¿verdad? Entonces, la verdadera iglesia se conoce porque tiene una sucesión histórica ininterrumpida, tiene credenciales. Y segundo, tiene los 7 sacramentos. Ningún pastor protestante que me esté escuchando se atreverá a decir, yo perdono los pecados, vengan a mí y yo les perdono los pecados. En cambio, cualquier sacerdote, por humilde que sea, en el lugar más remoto de la tierra, puede perdonar los pecados, porque no es Él, es Jesucristo. Y eso lo tiene por la imposición de manos. También ese es un método para poder verificar la historicidad de la iglesia. ¿Quién me ordenó a mí? A mí me ordenó un cardenal brasileño, Agnello Rossi, que era el prefecto de Propaganda Fide. Fui ordenado en Roma. A él, ¿quién lo ordenó? Y vamos uno por uno hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Hay documentos para la mayoría de los casos. Por eso esa sucesión apostólica es importantísima. Con esto terminamos el programa de hoy para poder ver algunas preguntas. Daniel, desde Tijuana, México. ¿Podría recomendarme un buen libro sobre la historia de México, de preferencia algo que sea accesible, que pueda adquirir en cualquier librería o en internet? Gracias y buen día. Con mucho gusto. Mira, el mejor libro y al alcance de todo mundo
está publicado, pon atención y escribe, por la editorial Porrúa, aquí en México, Porrúa, y es barato, ¿eh? Se llama el autor Schlarman, es un obispo norteamericano, Monseñor Schlarman, ¿eh? Y el libro, con el título tienes, México, tierra de volcanes. México, tierra de volcanes. Es un libro muy equilibrado, pero que trae la historia de México basado en documentos fehacientes. No es la historia oficial, ciertamente, como pues casi en la mayoría de los países, ¿verdad? Una cosa es la historia oficial de los gobiernos, otra es la de los estudiosos y de los documentos. Eso sería la respuesta. Hay muchos otros, pero comienza con ese. Otra pregunta. ¿Qué puede decirme respecto al nombre de Yahvé? Y si es cierto que se ha de evitar el término por respeto a los judíos. ¿Algún documento de la iglesia que señale eso? Bueno, mira, te voy a dar dos explicaciones. La primera explicación yo la creí y la tuve por muchísimo tiempo. Y es una explicación que viene en todas las gramáticas hebreas, gruesas, buenas, científicas, ¿verdad? En que se nos explica el Kere y el Ketib. En una Biblia hebrea, en el margen se pone una letra, la Q, en hebreo, ¿no? Mejor dicho, en arameo. ¿No? Y esa letrita significa que en el texto está el nombre de Yahvé, pero, perdón, el nombre de Jehová, pero tú debes pronunciar Adonai o Elohim por respeto al nombre santo. Nunca digas Yahvé, porque eso es lo que se ofende al judío, porque son nombres santos que no deben pronunciarse, ¿verdad? Claro, entre nosotros lo podemos hacer. Y siempre se tuvo eso. Pero hay otra explicación que la iglesia siempre tuvo, porque en la iglesia católica existen, en muchas iglesias, métete al internet y vas a buscar Jehová y en imágenes, y vas a ver que hay iglesias donde está escrito Jehová, y las Biblias católicas antiguas dicen Jehová. Es una síntesis, y yo me baso, mira, es un libro que está en el internet, pero está en francés, y tiene muchísimo arameo, pero es un grande hombre, ¿eh? Se llama La sinagoga y la iglesia. Es la concordancia entre la sinagoga y la iglesia. En francés, concordance entre la synagogue et l'église. Es por un judío convertido. Son 3 volúmenes, están en el internet. Están en francés, te lo repito, los puedes imprimir, yo los imprimí, son 3 volúmenes así, ¿verdad? Y ahí explica perfectamente, basado en la Cábala, ya he hablado mucho de la Cábala, del libro del Zohar, y ahí explica que el nombre Jehová es correcto, óiganlo bien todos, ¿eh? Estoy corrigiendo mi posición, y puede ser que en alguna otra de mis transmisiones yo esté diciendo la primera explicación que hace un momento dije, pero ahora que he podido leer ese libro, es muy difícil de leerlo porque tiene muchísimos pedazos en arameo, yo fui a todo, y lo trae escrito en el alfabeto rabínico, que es más difícil todavía, y sin vocales naturalmente, ¿no? Ahí dice, es la síntesis de 3 tiempos, el futuro, el participio presente y el perfecto. Esos 3 tiempos están sintetizados. Yehi es el futuro, él será. Yehi, del verbo hayá, ser, existir. Luego, Jové es el participio presente, él existe. Y Hayá, que es el perfecto, en tercera persona, él fue. El nombre Jehová significa el que es, el que será y el que fue. Y relaciónalo con el Apocalipsis. Jesucristo
ayer, hoy y siempre. Esto es el nombre de Jehová. Y esto es lo que yo quisiera que todos tuvieran en mente, ¿eh? ¿Cómo se explica el nombre de Jehová? No estoy dando el gane a esa secta de los testigos de Jehová que niega la divinidad de Jesucristo y que niega la Trinidad Santísima. No, más aún, en ese mismo libro, este judío instruidísimo, padre de un sacerdote, un hombre que sufrió mucho por su fe, que era de las mentes más brillantes de los judíos, a finales de 1800, en Francia. Él es de Alsacia, ¿verdad? Se convirtió. Él nos habla de la Santísima Trinidad. Ya les hablé un poquito. En la Cábala, en el Zohar, ahí se habla de la Santísima Trinidad, veladamente. Pero no fue realmente una doctrina nueva. En los círculos en que nuestro Señor Jesucristo se movía, ya conocían al Espíritu Santo, claro que sí. No es una novedad para ellos. Y sabían que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, Ruach HaKodesh, Ruach HaKudsha en arameo. Sabían también de la sabiduría de Dios. Acuérdense, el libro de la sabiduría de Salomón, el libro de Ben Sira o Siráside o eclesiástico, siempre se utilizó en esos círculos que hablaban griego y conocían también el hebreo. Y ahí se habla del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad y del Padre. Eso, los judíos hablan de Dios como Padre. Les cité una oración, la que se usa en la Santísima Eucaristía, en la Santa Misa, perdón. Avinu. El Padre nuestro es Avinu Shebashamayim, ¿sí? Y hay oraciones en los rituales de los judíos en que a Dios se le llama Padre. Entonces, la Trinidad y esa explicación del nombre de Jehová se encuentra en la Cábala, en el Zohar. Pero no te metas al Zohar, sin una guía verdaderamente católica, porque te pierdes. Aparte que es un arameo bastante difícil, se batalla mucho. Hay un volumen, un solo volumen negro que lo han repartido una asociación, les dije yo, con el dinero de la famosa mujer esa Madonna, ¿verdad? Lo han repartido por todo el mundo, en escuelas, hospitales, consulados, en todas las instituciones. Es un volumón así. Ese es el libro del Zohar, pero es muy peligroso. Entonces, ¿qué significa Jehová? ¿Lo podemos pronunciar? Sí. ¿Quién lo dice? Lo dice un rabino que ha estudiado mucho y tiene una explicación lógica, gramaticalmente correcta. Yehi, Jové, Hayah. Jehová. Jehová, es correcto. Y así está en las Biblias tradicionales católicas, por ejemplo en Torres Amat, la primera Biblia más conocida, ¿verdad?, más antigua entre los católicos. Con esto pues terminamos. Invito muchachas a que se hagan religiosas y sigo pidiendo ayúdenos para poder conseguir una computadora, porque ya tengo que regresar esta computadora prestada. Les mando la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.